Un fraternal saludo de paz y bien. Soy el arzobispo Cristian Piedrahíta, arzobispo primado de la Nueva Iglesia Luterana Independiente, una expresión luterana nueva aquí en Colombia, una expresión independiente de esta fe que busca vivir la espiritualidad de una manera libre desde la manera de Jesús. También soy prior internacional de la Orden Salomónica de San Miguel Arcángel, que es una orden ecuménica internacional monástica de exorcistas y sanadores espirituales, y prior general y fundador de la Fraternidad de San Benito y San Francisco, que es una fraternidad de consagrados, consagradas y de simpatizantes que buscan apoyar por medio de la oración de intercesión y el acompañamiento los procesos de liberación, sanidad y exorcismo. Y hoy, el día viernes, tenemos nuestro encuentro de grupo de oración, este espacio que buscamos para compartir la oración en el Señor, que buscamos para compartir nuestra fe en Dios, de compartir un rato juntos, el pedirle al Señor que nos ayude en nuestros procesos de sanación, de liberación, porque todos en nuestra vida tenemos momentos en los cuales requerimos y necesitamos de la ayuda del Señor para seguir adelante, de la ayuda de su presencia para seguir adelante. Y así como nuestra vida de pronto a veces es muy atribulada, tenemos mucho que hacer, mucho que decir, mucho que sentir, muchos problemas, a veces no tenemos el tiempo y el espacio para dedicárnoslo a nosotros mismos, para descansar un poco y sobre todo para conectarnos con Dios, con esa presencia divina que nos quiere sanar, liberar, restaurar, esa presencia divina que quiere hacer de nosotros hombres y mujeres nuevos en su presencia, en su amor y en su gracia. Y por eso es muy importante este espacio, porque es un espacio precisamente de compartir, de unirnos en fe y en amor como hermanos y hermanas, buscando que la presencia de Dios llegue a nuestra vida para restaurarnos, para guiarnos. Es un momento, es un espacio para orar un ratico. A veces nos hace falta, a veces el ajetreo, el ritmo, también a veces las faltas de ganas de orar, la motivación no está. Y si tenemos a otros cerca y pues ya con estos medios tecnológicos nos ayuda muchísimo a tener ese espacio. Esperamos muy pronto, ahorita ya en marzo, si Dios lo permite, a tener ya el espacio físico donde también ya nos reuniremos para el grupo de oración. O sea, ya no solo se transmitirá porque se seguirá transmitiendo por YouTube, el canal Obispo Cristian Piedrahíta, por Instagram, con enlace en Facebook, sino que ya tendremos la oportunidad de aquellos que se motiven ir y estar en nuestra capilla para hacer ese momento de oración y reflexión. Entonces les invitamos a que estén muy pendientes, Dios lo permita, ya en marzo iniciaremos, se estará anunciando todo con la ayuda de Dios, estamos por concretar un lugar. También requerimos su ayuda. Uno de mis errores cuando comenzó pandemia me di cuenta que fue yo mantener la capilla. Yo tenía la capillita en un lugarcito pequeño pero muy bonito donde tenía mi oficina. Los que mis pacientes desde esa época lo saben, o los que asistieron a la Eucaristía en esa época. Pero cuando empezó pandemia y no podíamos usar el espacio físico, pues yo lógicamente tenía que seguir pagando, pero como yo lo pagaba, o sea, de mi salario, o sea, de mi trabajo yo lo pagaba, pues ya se volvió insostenible porque ya tenía que sostener a mi casa y no ese lugar. Entonces comprendí que no era yo el que lo tenía que sostener. Claro, después de ya terminar el tiempo crítico de cuarentena, pues ya busqué un espacio más pequeño para atender, que es mi actual oficina, pero igual necesitamos nuestra capilla. Entonces ya un poquito más recuperado, de nuevo cogiendo fuercita y entendiendo la lección de que la capilla no es mía y no la tengo que sostener, soy yo. Esto es la capilla de todos y todos debemos sostenerla. eh, pues les hago la invitación. Tengamos nuestro lugar, necesitamos su ayuda, con lo que usted pueda y quiera ayudar. Esa es también su ofrenda, como su retribución energética también a las bendiciones recibidas, que es lo que realmente significa diezmo. Diezmo no es darle al pastor, diezmo es ofrendar para sostener el culto. Entonces esperamos que aquellos que quieran y puedan nos colaboren ya muy pronto teniendo ese lugar para encontrarnos para nuestra oración, para nuestra Eucaristía de los domingos y para poder estar junticos. Entonces la idea es empezar con nuestro grupo de oración y la Eucaristía ya también en el espacio físico, sin dejar de transmitir por redes, porque igual fue también otra lección de pandemia que el Señor nos mostró que este era un medio para llegar a muchos y muchas que por diferentes circunstancias no pueden. Les agradezco mucho a los que se conectan a esta hora. Hoy estamos transmitiendo solamente por YouTube.
Hoy no transmitimos por Instagram, solamente por YouTube. Entonces les agradezco. Suscríbanse al canal Obispo Cristian Piedrahita, activen la campanita, pónganle me gusta a los videos, compártanlo con sus contactos. Así como uno comparte el meme, el chistecito, el video charrito, ojalá compartamos también oraciones y estas que hacemos desde aquí para que llegue a muchas vidas que de pronto necesitan este espacio. Hoy en el grupo de oración, nuestra idea es hablar sobre un tema que es bastante actual, necesario y que por diferentes circunstancias el Señor también me mostró esta semana que debíamos hablar de él. Y es sobre el perdón, tanto el perdón de Dios hacia nosotros como nuestro perdón hacia los demás. Vivimos en una sociedad tan difícil, tan dura, ¿cierto? Cuando uno ve noticias o lee, yo no volví a ver noticias de televisión, además porque con todo el respeto creo que los canales principales manejan las noticias a su antojo, entonces trato de leer por internet algunos diarios, especialmente no los más populares, digamos, sin dejarlos de leer, pero buscando información alternativa y lamentablemente se da uno cuenta de muchas cosas, muchos dolores, muchas tristezas que vivimos. Y si así es a nivel como global, pues no es diferente también a nivel de nuestras vidas, de nuestros hogares, donde también todos tenemos un montón de dolores por circunstancias, personas que nos ofenden, que nos generan dolor, ¿verdad? Cuando uno ve historias, yo en consulta todos los días, tanto virtual como presencial, escucho tantos dolores y lamentablemente muchos de esos dolores son causados por otros, especialmente por los que más ama uno, los más cerquitas son los que más ofenden y generan dolor. Y precisamente veíamos la necesidad de hablar del perdón. En primer lugar, es muy fácil juzgar a los demás, pero nos tenemos que poner en sus zapatos y saber que nosotros también cometemos errores, así como nos han desilusionado y nos han hecho doler el alma y el corazón. Nosotros en muchas ocasiones también lo hemos hecho y es importante reconocerlo, saber las veces en que nuestras palabras, nuestras acciones o nuestras omisiones, o sea, ese bien que hemos dejado de hacer, también ha desilusionado o generado dolor en otros. Y eso me lo digo primero yo, porque a mucha gente a veces nos acusa a los clérigos de predicar y no aplicar. Pero cuando nosotros estamos predicando, no estamos predicando desde nuestra santidad o sapiencia. Estamos predicando desde lo que el Espíritu Santo nos dice predicar. Y el primer sujeto de la predicación somos nosotros mismos. Porque como clérigos, claro, tratamos de vivir la vida mejor. Yo trato todos los días de vivir mi vida mejor, de reconocer mis errores, de trabajar en mis debilidades. Pero hay momentos en que mi debilidad me lleva y cometo errores también, ¿cierto? Y también falto al amor, a la caridad, también tengo mis falencias con las que lucho y trabajo todos los días, porque ser santo no es raro no cometer pecado, como por ahí alguien una vez me decía. Ser santo es reconocerte pecador y débil, reconocerte necesitado de la misericordia de Dios y todos los días trabajar para ser mejor, reconociendo eso que no debes repetir, aquello que no está bien y luchar contra eso. Así en momentos caigas y tener la misma capacidad de, como sientes la misericordia de Dios en tu vida, repetirlo hacia los demás, ser misericordioso con otros. Porque, repito, juzgamos fácil el error del otro, condenamos fácil la falta de honestidad, de amor, de compromiso del otro, pero tal vez no observamos que nosotros estamos igual y a veces peores. Cuando en las iglesias apostólicas, ¿cierto? Como nosotros los luteranos tenemos la confesión, aunque nosotros no es un sacramento, sino un sacramental, tiene un nivelito más bajo, no es un requisito, pero se recomienda para la vida espiritual, no es pedirle perdón a un cura, ¿sí? O sea, ustedes cuando piden de pronto confesarse, ya sea conmigo, con el cura que sea, no están pidiéndole perdón al cura, porque es que el cura es igual o peor a ustedes. Están pidiéndole perdón a Dios por medio de un ministro de Dios. No quiere decir, y eso es una doctrina ya luterana, no quiere decir que el perdón de Dios se dé solo por el sacerdote. Eso no es así. Para nosotros no. Respeto la mirada de otras iglesias como la católica, la ortodoxa, donde creen que solamente se recibe el perdón en la absolución con el sacerdote. Nosotros no lo creemos así, porque el perdón lo da Dios, no el sacerdote. Pero sí creemos que el ministro ordenado puede orientarte, puede aconsejarte y puede ayudarte para trabajar esa debilidad y ser mejor. Esa es la confesión. Pero tu primera confesión es cuando tú le pides perdón a Dios de corazón, ya recibes tu perdón. Tú no necesitas curas para ser liberado, necesitas arrepentimiento
y conciencia de lo que debe sanar y liberar. Por eso hoy tengo una lectura muy bonita que nos puede ilustrar. Los invito a que la escuchemos con mucha fe y devoción. Está en el Evangelio según San Marcos, capítulo 11, desde el verso 20, que es la lectura sobre la higuera maldecida que se seca. Entonces vamos a ponerle atención. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Los pongo en el contexto. Ellos habían pasado el día anterior, habían visto una higuera, o sea, una mata de higos, ¿cierto? Que es lo que acá es medio parecido a las brevas. Es un fruto oriental, medio oriental. Y querían higos, Jesús quería higos y no tenía, y la maldijo. Al otro día cuando pasan, la higuera estaba totalmente seca. Por eso dice la higuera maldecida. Entonces repito, y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo, que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, será hecho. Por tanto os digo, que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Pero ojo a esto. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta lectura es bellísima porque está uniendo oración y perdón. Porque estos días, en los grupos de oración, si ustedes no los han visto, pueden devolverse, ahí en el canal de YouTube están. Estuvimos hablando sobre el poder de la oración, pedir sanidad, pedir protección, pero hay un factor muy importante que precisamente esta semana sentía que el Señor me lo mostraba, y era que para recibir esa gracia y esa bendición, primero tenemos que pedir perdón, porque es muy fácil solamente pedir, ¿cierto? Es que necesito, Señor, que me escuches, necesito el trabajo, necesito la abundancia, necesito que me libres de mis enemigos y persecutores. Pero no nos damos cuenta que a veces cuando no recibimos primero, lo que dice aquí la lectura, no hay fe, que eso se los he dicho en los grupos de oración, el anterior incluso, si no tenemos fe y certeza de lo que vamos a recibir, no se recibe. Pero otro factor muy importante que no había hablado, y es el perdón. Si tú tienes algo contra un hermano, perdónale primero. El perdón no es fácil, porque eso es una mentira. Si alguien dice que perdonar es sencillísimo y que simplemente lo ofenden y ya, ojalá, chévere. De pronto hay personas que tienen la capacidad. Pero la mayoría de nosotros, pecadores, nos cuesta que cuando alguien nos ofende, alguien nos hace doler, alguien nos ataca, o hay circunstancias que nos afectan o afectan a las personas que amamos, es inevitable sentir rencor, sentir rabia, sentir deseos de la venganza, ¿cierto? Que la persona sufra las consecuencias de sus actos. Eso es rencor. Y ese sentimiento, si no lo sabemos canalizar, soltar, liberar, se va a volver en una cárcel y en un cáncer que va a impedir que nuestra vida progrese en la presencia de Dios, que recibamos las gracias que pedimos en oración, e incluso su vibración es tan baja que empieza a traer cosas negativas a nuestra vida. El perdón no quiere decir que olvides lo que pasó o que permitas que te sigan dañando, porque ese es un error muy grande que muchos piensan o cometen. Y es que creen que cuando alguien les hace daño, perdonarlo es volver a estar con esa persona y seguir sufriendo daño. Eso pasa mucho, por ejemplo, con las parejas, que alguno de los dos de pronto es maltratador o ha sido infiel, genera dolor y falsamente creen que perdonar a esa persona es continuar allí con esa persona, y esa persona no cambia, no desea cambiar y sigue cometiendo el dolor y la persona se aguanta. Hace poco escuché una predicación de un padre en internet, que no quiero mencionar el nombre, y me dolía lo que decía, porque decía, si tú estás con tu marido y tu mujer y te son infieles y te hacen daño, aguántate, que eso quiere Dios. Yo decía, ¿Dios quiere que aguantemos? O sea, la misericordia de Dios
es que tú permitas que te hagan daño, no. Dios te pide que perdones, pero no que permitas que te hagan daño. Tú puedes perdonar a esa persona, a esa pareja que te ha hecho daño, que te hizo doler, y simplemente apartas tu vida de esa persona porque no vas a permitir que te sigan dañando, pero ya no vas a guardar el rencor en tu corazón, lo vas a soltar primero para liberarte y segundo también para liberar a esa persona para que en algún momento Dios con su luz le toque y se transforme y tú continúas tu vida pidiendo esa gracia divina para ser feliz y atraer toda bendición a tu corazón. Eso es perdonar. Perdonar no es olvidar, ni perdonar es permitir que me sigan dañando. Perdonar es soltar el rencor, la rabia, el deseo de venganza contra esa persona y seguir caminando, pidiéndole a Dios que ilumine, perdone, sane y restaure a esa persona y que a nosotros nos perdone, nos limpie, sane y restaure también en nuestro dolor. Eso es el perdón. No es permitir que te sigan abusando, no es olvidar, nada pasó, no. Es saber qué pasó, es parte de tu historia, pero ya no vas a permitir que esa emoción negativa que te sigue profundizando el dolor continúe en tu vida envenenándote. Si no estoy mal, fue San Francisco de Sales, uno de los más grandes teólogos, que decía, tener rencor y odio hacia alguien es como tomarse un veneno y esperar que al otro le haga daño. Es envenenarte, o sea, incluso es alimentar el daño que te hicieron. Si a ti te hacen daño y tú mantienes ese rencor y esa rabia hacia esa persona, simplemente estás permitiendo que ese daño siga dañando tu vida, valga la redundancia, siga afectando tu vida, porque esa rabia, ese odio y ese resentimiento simplemente están permitiendo que tu vida esté peor. Si ya te hicieron daño, que ya está la herida y ya hay bastante afectación, el rencor lo que va a hacer es profundizarlo. No lo permitamos. Pero como perdonar no es fácil, porque somos humanos, tenemos carne, sentimos, somos débiles, uno pide esa gracia a Dios también. Hay un ejercicio muy sencillo que yo les recomiendo y es el siguiente. En el momento de oración, porque es muy importante todos los días hacer nuestro momento de oración, y repito, oración no es estar rezando, podemos rezar y orar, que es diferente. En tu momento de oración le vas a entregar al Señor eso que duele. ¿Yo cómo lo hago? Pongo un ejemplo. Señor Jesús, Madre María, arcángeles, ángeles, pongo en sus manos esto que me duele y describo esto que me genera impotencia, dolor, rabia, tristeza, desilusión. Se los entrego porque yo no quiero que esto me siga afectando. Yo quiero seguir adelante. Ayúdenme a perdonar y les entrego este dolor. Si hacemos este ejercicio diario, ustedes van a notar cómo poco a poco se va soltando. Incluso este ejercicio sirve para ir cerrando heridas del pasado. Es muy simple, pero debe ser constante y repetitivo. En esta lectura el Señor nos habla sobre el poder de la fe. Si tú dices algo, se hace. Si tú dices algo creyendo, se hace. Pero antes, perdona a quien te ha ofendido. Y ese es el énfasis de hoy. Perdonemos a quien nos ha ofendido, pero también perdonémonos a nosotros mismos. ¿Cuántos de nosotros, y me incluyo porque lo he vivido, cuántos de nosotros al cometer un error, al hacer algo que no nos hace sentir bien, al darnos cuenta que de pronto hemos herido a alguien con nuestra actitud, nuestras palabras, nuestras omisiones, no nos perdonamos eso y nos damos látigo todo el tiempo? Eso pasa mucho, por ejemplo, con las mujeres que han abortado. Son personas que guardan ese dolor y toda la vida lo recuerdan y toda la vida se dan látigo y toda la vida sienten culpa, cuando ya su arrepentimiento ha permitido que ese dolor sea sanado y liberado. Hay que aprender a perdonarnos. Si Dios te ha perdonado, ¿para qué sigues cargando? Si Dios ya te quitó ese bulto de encima de tu culpa, de tu pecado, ¿para qué sigues cargando? Eso incluso, creo yo plenamente, y lo decía el padre Martín Lutero, es una tentación del maligno. Es hacernos creer que Él no nos ama lo suficiente, que su poder no llega más allá y seguir cargando nuestro pecado. Cuando tú te arrepientes ante el Señor, ni siquiera necesitas un sacerdote. Si crees que necesitas consejo, claro, búscanos. Para eso estamos. Pero no somos indispensables. Lo indispensable es tu arrepentimiento. En tu oración, tú le pides perdón al Señor. Te arrepientes de tu error. Vas a tratar de repararlo de alguna manera. Ya estás perdonado, perdonada. Ya no debes cargar esa culpa. Lo importante es luchar para no volver a caer en eso. Vamos a hablar muy sinceramente. En mi consultorio
tanto en los casos que trabajamos como en confesiones, muchos, por ejemplo, confiesan cosas sexuales. La sexualidad es uno de los impulsos, podríamos llamarlo, más fuertes y a veces muy difíciles de controlar. Mucha gente llega a consulta confesando o parte de su proceso de liberación de las energías negativas es eso. Dice, bueno, yo soy promiscuo, promiscua, o he sido infiel, o soy una persona que, digamos, no maneja su sexualidad de manera adecuada, pero lamentablemente es muy difícil controlarlo y sigo cayendo. ¿Qué es lo que pasa? Entonces quedamos en desesperanza. Y entonces la gente dice, ah, yo para qué pido perdón si siempre hago lo mismo. Y ahí está un error y es una tentación del maligno. Cuando yo me doy cuenta que tengo una tendencia desordenada, eso lo llamaba así Ignacio de Loyola, uno de los padres de espiritualidad y de conciencia humana más grandes, les recomiendo leerlo, ¿cierto? Ignacio de Loyola, el fundador de los jesuitas. Él decía, cuando tengo y soy consciente de una tendencia desordenada, ¿cierto? Como la seducción del mal espíritu, también le llamaba a él, la tentación. Cuando pues me doy cuenta que caigo en esa tentación constantemente porque es una herida que yo tengo, pues debo empezar a generar cosas que me eviten eso. Por ejemplo, las personas que son adictas a la pornografía. ¿Sí? Hay personas que se vuelven adictas a la pornografía. Entonces están viendo constantemente estas imágenes que además de cosificar la sexualidad, sobre todo a la mujer, y de hacer que esa persona en su mente solamente vea a la mujer como objeto sexual, incluso afecta su sexualidad presente si tiene pareja, porque empieza a generarle unos daños digamos, en su respuesta sexual, porque está esperando lo que fantasiosamente en imágenes ve, y se vuelve una adicción porque como genera placer, la persona necesita y requiere estar viendo estas imágenes. Entonces, por ejemplo, la adicción a la pornografía, estas personas normalmente dicen que es muy complicado no hacerlo, ¿sí? Porque tratan de dejarlo, tiran un tiempo, pero otra vez caen compulsivamente a ver pornografía, lo cual les afecta. Porque una cosa es la adicción y otra cosa, yo no juzgo, digamos que soy muy abierto y respeto mucho las expresiones de las personas. Entonces no juzgo como tal la pornografía, aunque no estoy de acuerdo, pero no lo juzgo a la persona que de pronto siente que en su relación de pareja les gusta, no me meto en eso. Pero cuando se vuelve compulsivo, afectando la vida normal, ya lógicamente es un daño. Es como el comer. La persona que come compulsivamente se está haciendo daño. Entonces, cuando identifican esto, me han dicho que es muy difícil dejarlo de hacer. Entonces, hay que empezar a tomar medidas. Por ejemplo, entonces tienen el Internet más público, ponen filtros de pornografía, evitan espacios y momentos que ellos saben que los llevan a consumir esto que les hace daño. Digamos que hay que empezar a tomar medidas. Es como la persona que es alcohólica. Tiene una adicción, ¿cierto? Que le hace cometer otros errores. Entonces tiene que evitar las amistades que lo llevan a esa adicción, los espacios, tener licor en su casa, etcétera, etcétera, ¿verdad? Como la persona que es muy promiscua, una persona que es infiel con su pareja, debe evitar espacios y personas que lo lleven también a eso. O sea, nosotros debemos ser conscientes de aquello que nos lleva a errar y empezarlo a evitar. Y siendo conscientes, que a esto también voy, siendo conscientes de mi debilidad, de mi error, de mis falencias, ver en el otro que también tiene falencias, de pronto similares a las mías o peores o menos peores, no sé, pero que esa persona también en su debilidad a veces comete errores. Así que si yo los cometo, ¿quién soy para juzgar al otro? ¿Quién soy para decirle a ese que me hirió que es lo peor del mundo, cuando de pronto yo también he cometido heridas similares? ¿Verdad? Entonces hay que, digamos que el perdón, tanto de recibirlo como darlo, están totalmente unidos. Cuando yo le pido a Dios perdón por mis faltas, estoy reconociendo que mi hermano y mi hermana también son débiles, también cometen errores y que muchos de mis dolores han sido cometidos por su debilidad. Hay que recordar que muchos de los que nos han hecho daño, tal vez en su pasado no han tenido una orientación, no han tenido a Dios en sus vidas, también han sufrido errores y dolores. Y por eso, lamentablemente, desde una conciencia que todavía le falta luz, cometen el error que me ha hecho daño. No quiere decir esto que se los permita o les esté autorizando dañarme. Repito, no es permitir que nos hagan daño, pero sí es reconocer que el otro y la otra son igual de débiles a mí y también cometen errores. Y si es saludable apartarme, me aparto, pero no voy a guardar rencor
porque reconozco su debilidad, así como Dios es misericordioso conmigo, reconoce mi debilidad, me perdona y me da la oportunidad de cambiar. Eso es perdón. No es ni olvidar, ni es permitir que nos sigan pisoteando, dañando, pero es no guardar ese rencor, reconocer que el otro tiene errores y perdonarlo. Y asimismo, nosotros reconocernos como pecadores, recurrir a Dios por su perdón, no cargar nuestra culpa, porque también el perdón comienza por nosotros mismos, saber que somos débiles, pero luchar y tomar, digamos, los elementos para cambiar. No solamente es evitar las ocasiones de pecado, digámoslo así, o las ocasiones que me llevan a algo desordenado, sino también la oración y la fe me dan la gracia para luchar contra eso, así como me dan la gracia de perdonar al otro. La gracia es un regalo de Dios, es algo que Dios nos da por puro amor, no por rezar, ni simplemente por hacer un acto piadoso o por aguantar hambre, no, ¿cierto? En el ayuno mal direccionado, no, o hacer penitencias, no. Dios me da su gracia porque se la pido con fe y Él la pone en mi corazón para que yo la trabaje. Por ejemplo, si pido la gracia de perdonar, tengo el dolor, me han hecho daño, tengo rabia, resentimiento u odio, se lo entrego y le pido la gracia que me ayude a perdonar. Si lo hago constantemente y me esfuerzo también para soltar esa carga, te aseguro que vas a perdonar. Es un proceso, no es de la noche a la mañana. Tal vez necesites un día, una semana, un mes, un año, pero vas a empezar a trabajarlo y vas a pedir la gracia para perdonar y soltar. Y asimismo contigo, tú te acercas a Dios, le entregas tu pecado, tu error, tu falta, tu dolor y confías, porque eso es fe, y le pides la gracia de confiar en que ya te ha liberado y que tú tienes que seguir caminando. Eso es perdón, tanto el que Dios nos da como el que nosotros damos a los demás. Y cuando perdonamos, cuando soltamos, cuando entregamos, nuestra oración se vuelve más efectiva, como dice el Señor en la lectura. Lo que tú dices y pides con seguridad se hará, porque ya has perdonado a tu hermano, ya has soltado esa carga, ya te has perdonado a ti mismo y por lo tanto la fe va a obrar el milagro y la gracia que estás pidiendo. La respuesta que a veces el Señor nos da cuando decimos, bueno, yo pido y no se me da nada, pues o no tienes fe o no has perdonado. Y por esas dos circunstancias, el milagro y la gracia nos están haciendo en tu vida. Te invito, hermano, te invito, hermana, a que evalúes antes de empezar a orar si debes perdonar. Y si lo debes hacer, que le pidas a Dios en esa misma oración que te dé la gracia de perdonar, de soltar a esa persona o esa situación que te ha hecho daño, para que tú puedas seguir adelante y atraer esa gracia y ese milagro que necesitas en tu vida. Y no estoy diciendo que porque el otro es débil se lo justifiquemos, no es justificar, pero es comprender que nuestra naturaleza débil nos lleva a veces a hacer lo que no queremos hacer, como decía Agustín de Hipona. Hago el mal que no quiero hacer y lo decía San Pablo también. Entonces, pidámosle al Señor hoy en este grupo de oración la gracia de perdonar, de perdonarnos y de recibir su perdón. Los invito a que nos dispongamos para orar. Hoy vamos a centrarnos en esto, por eso hoy como tal no vamos a leer intenciones, sino que vamos a entregar esta necesidad del perdón de Dios. Les invito a que nos sentemos con la espalda recta, a que relajemos nuestro cuerpo, a que si nos distraemos fácilmente cerremos nuestros ojos también para interiorizar, que nos pongamos en la presencia divina. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios de poder y de bondad, Dios de gracia, luz, misericordia y vida, en esta noche estamos bajo tu presencia, pidiendo tu gracia y tu misericordia. Señor, tú eres un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios misericordioso y fiel. Ten compasión de nosotros, escúchanos, libéranos, sánanos, restáuranos. Y permítenos, Señor, que así como tu palabra de hoy nos invita a perdonar a aquellos que nos han ofendido y han hecho daño, que nos des la gracia de perdonar. Tú más que nadie conoces nuestros corazones, conoces nuestros dolores.
Y en esta noche queremos entregarlos a tu misericordioso y divino corazón para que nos liberes del rencor, de la rabia, del odio, del miedo y nos des la paz para seguir adelante en nuestras vidas y recibir esa gracia que necesitamos. Por eso, Jesús amado, Jesús misericordioso y fiel, en este momento quiero entregar en tu corazón eso que me duele, que me remuerde, que me entristece, que me hace tener esa rabia hacia aquel que me ha hecho daño. Les invito a que en este momento, en silencio, cada uno de ustedes ponga en el corazón de Jesús esa situación que les genera rabia, ese rencor, ese dolor que alguien les ha generado, una situación les ha generado y que sienten que todavía no han podido perdonar y soltar. ¿Cómo nos damos cuenta que no hemos perdonado? Cuando al recordarlo, cuando al vivenciarlo, cuando al ver a esa persona, todavía sentimos la incomodidad, la rabia y el dolor. Cerramos nuestros ojos y ponemos en un momento de silencio en el corazón de Jesús eso que sentimos no hemos perdonado. Así es, Señor misericordioso. Entregamos en tu divino corazón ese dolor, esa persona, esa situación que nos ha generado sufrimiento, esa persona o esa situación que nos ha dañado y que por eso ha generado en nuestro corazón la rabia, el dolor. Te lo entregamos, Jesús, porque no queremos seguir cargando eso, porque no nos sirve para nada, sino que al contrario nos sigue dañando. Te entregamos ese dolor, Jesús, en tu corazón, para que nos des la capacidad de perdonar y soltar al que nos ha ofendido y seguir caminando de tu mano. Pero Señor, también en esta noche queremos aprovechar para pedirte perdón por los errores que hemos cometido, por el dolor que también hemos podido generar en otros, por no amarnos y cuidarnos como deberíamos. Tal vez por el egoísmo, Señor, que hemos tenido de pensar solo en lo que queremos y necesitamos, por esos momentos en que no somos buenos con nuestros seres amados, que con nuestras palabras y acciones ofendemos, o con nuestra falta de hacer el bien, nuestras omisiones, también generamos dolor por aquellas compulsiones, por aquellos comportamientos, tendencias desordenadas, ya sean sexuales, adictivas, ya sea por comportamientos compulsivos que dañan. Te pedimos perdón, Señor, y te pedimos que nos liberes. En este momento también les invito a que en un momento de silencio, cada uno y cada una entreguen el corazón misericordioso de Jesús esas faltas, esos errores, esos pecados que a veces no nos dejan estar en paz. Reconocer que hacemos daño también, reconocer que no siempre actuamos bien, no pensamos o sentimos bien. Por eso en un momento de silencio, con humildad y con fe, pedimos al Señor su perdón. Te pedimos perdón, Señor, por todo esto, incluso por aquellas cosas que a veces olvidamos por conveniencia, o incluso perdón por el error y el daño que cometemos y que aún no hemos tenido conciencia de que lo cometemos, porque nuestro orgullo nos enceguece y no nos deja ver. Te entregamos todo esto en tu corazón, pidiéndote que nos perdones y nos liberes, que nos sanes y que nos restaures y que nos vivifiques. Y ahora, Señor, pidiéndote la gracia de perdonar y a la vez pidiéndote perdón, te entregamos esa necesidad que tenemos, esa falencia que tenemos, eso que nos hace falta, Señor, para que nuestras situaciones estén mejor, ya sea que estemos enfermos, que tengamos alguna dificultad económica, que tengamos un conflicto, que seamos víctimas de daño espiritual o energético. Te pedimos, Señor, que tengas compasión, que nos sanes, que nos liberes, que nos restaures,
que nos des ese milagro que necesitamos para seguir adelante, para que nuestra vida sea más plena y feliz. Ten compasión, Señor, y escúchanos. Ahora les invito que en silencio, cada uno y cada una entreguen el corazón misericordioso de Jesús, eso que más necesitan en este momento. Danos estas gracias, Señor, que con confianza y fe entregamos en tu divino corazón. Míranos con misericordia y responde, Señor, con poder, sanando y liberando nuestras vidas. Amén. Así es y en plena fe. Y como signo de esa fe, nos unimos con la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, porque tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por los siglos. Amén. A la Madre María, que es nuestra compañera de camino, que ora con nosotros y por nosotros, le pedimos que su oración esté siempre allí. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Le pedimos al poderoso Miguel Arcángel que nos proteja contra el mal y no aumente nuestra fe. A veces solo le pedimos protección, pero el Arcángel Miguel es el arcángel de la fe, de la confianza en Dios. San Miguel Arcángel, con tu espada defiéndenos, con tus alas protégenos, con tu luz ilumínanos. Amén. San Miguel Arcángel, con tu espada defiéndenos, con tus alas protégenos, con tu luz ilumínanos. Amén. San Miguel Arcángel, con tu espada defiéndenos, con tus alas protégenos, con tu luz ilumínanos. Amén. Y hoy, además de dar la bendición final, voy a dar una absolución. Como hicimos un acto de perdón, los luteranos creemos que cuando uno se arrepiente y está en algún acto litúrgico con un ministro ordenado, con un sacerdote u obispo, puede recibir el perdón sacramental. Entonces vamos a inclinar nuestra cabeza, voy a dar primero la absolución y después la bendición. Señor poderoso y eterno, tú eres misericordioso y fiel y nos miras con bondad. Míranos a todos nosotros, tus hijos, que en esta noche te pedimos perdón por nuestros pecados. Y yo, como ministro de la Iglesia y bajo tu autoridad y mandato, perdono todos los pecados de los que aquí están presentes y te pido perdón por mis pecados. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y asimismo, Señor, te rogamos tu santa y poderosa bendición que descienda sobre nosotros, nuestros hogares, nuestra familia, nuestra patria que sufre tanto, Señor, nuestra patria que sufre esa violación sistemática de derechos humanos, por todos esos líderes asesinados, por toda esa inseguridad y violencia de Estado que hay, Señor. Te pedimos que bendigas nuestra patria y bendice nuestros hogares con salud, abundancia y prosperidad. Que el Dios omnipotente nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Damos gracias al Señor. Quiero invitarlos, bueno, quiero darles gracias primero por estar en este grupo de oración y quiero invitarlos a que cada semana nos acompañen. Todos los jueves con charlas de mística y espiritualidad. Ayer tuvimos una charla genial con Chris McKinnell, el nieto de Ed y Lorraine Warren, hablándonos un poco de su vida y de su historia. Los que no lo vieron, ahí está en el canal de YouTube.
Los viernes nuestro grupo de oración a las 7:30 y Dios lo permita desde marzo, mediados de marzo, ya también tener el espacio presencial. Y todos los domingos, 10:30 de la mañana, la Eucaristía Luterana de Bendiciones, que también esperamos ya en marzo tenerla presencial. Entonces, para que se unan, suscríbanse al canal de YouTube, Obispo Cristian Piedrahita, pónganle me gusta, activen campanita, compartan. Todo esto nos sirve para evangelizar y en redes sociales, Instagram, @CristianCamiloPM y en Facebook como Cristian Piedrahita. Y también sigan a la iglesia. Recuerden que nuestra iglesia se llama Nueva Iglesia Luterana Independiente. También estamos en Facebook, estamos en Instagram y a la Orden Salomónica San Miguel Arcángel y a la Fraternidad San Benito y San Francisco. Todos estos son espacios para crecer espiritualmente y ayuda. Ya saben que se les atiende en consulta. Ayudamos en todo proceso de sanación, liberación, limpieza energética, abundancia, orientación espiritual. Entonces, en el número de la oficina, más 57 320 341 2638, 320 341 2638. Escriban por WhatsApp. A veces no podemos contestar, pero si ustedes escriben por WhatsApp, se les está respondiendo, dándole información de cómo agendar citas. Un abrazo muy grande de paz y bien, que Dios y los ángeles les concedan la sanación desde el alma y nos vemos este domingo en nuestra Eucaristía Luterana de Bendiciones. Un abrazo muy grande, me sigo encomendando en sus oraciones, nuestro ministerio y esta obra del Señor. Paz y bien.